Mis hermanos, un gran Dios que nos permite estar en su presencia. Quizás, mis hermanos, a lo largo del día hemos cargado con cosas que nos atribulan, nos cansan. Pero mis hermanos, yo al menos, cuando me siento tan atribulado y tan cansado, pienso, bueno, ahora voy a ir al culto y me voy a dejar descansar en Dios. Porque ese es nuestro único consuelo y lugar seguro, nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque me permite traer un pequeño consejo que le ha puesto en mi corazón. Así que vamos a ponernos en pie, aquí que pueda, y tomaremos la escritura en el libro de Jueces, el capítulo 15 y versículo 15. Tan solo leeremos este versículo y, si es necesario, pues hablaremos sobre cómo Sansón, que es el hombre que vamos a escoger, llegó hasta este punto. Y dice así, en Jueces, capítulo 15 y versículo 15. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Hasta aquí, mis hermanos. Vamos a ir a la cena. Padre Celestial, necesitar estos míos, Señor, me pongo ante tu presencia, para traernos, mío, Señor, algo que te has puesto en mi corazón. Señor, estoy lleno de errores, estoy lleno de fallos, y te ruego que ayudes a mis hermanos a que no me miren a mí, Dios mío, pero que en mí van a hallar todos los defectos, Dios mío, Señor, que hay en esta tierra. Pero te ruego, Dios mío, Señor, que en esta tarde hoy tú me inspires, me ayudes, me des las palabras adecuadas para hablar a tu pueblo y para hablar también a mi propia vida, Padre. Porque te necesitamos, Dios mío, porque es el agua, Dios mío, que calma nuestra sed, porque es el pan, Dios mío, Señor, que calma, Dios mío, Señor, nuestra hambre. Pero te ruego después, pues, Dios mío, Señor, que me ayudes y me des, Dios mío, la unción y el respaldo para traer tu palabra esta tarde. En tu amor de todo presentado, sabiendo que lo vas a hacer, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Bien, como hemos leído, mis hermanos, hemos visto que aquí Sansón, con una quijada de asno, mató a 1000 hombres. Y anteriormente, Sansón tenía una esposa que era filistea. Y este hombre, pues fue donde ella fue a su casa con un cabrito en sus manos. Y él quería ir allá para poder dárselo. Pero su suegro no le permitió hacer esto, sino que le dijo, como veo que la aborreces, le he dado a uno de tus compañeros. Y Sansón dijo, yo ahora seré sin culpa si hago algo a los filisteos. Si les hago algo, yo seré sin culpa. Entonces este hombre atracó a 300 zorras y ató sus 2 colas. Y entre sus colas puso teas, que son una especie de antorchas. Y las esparció por ahí, por todo el campo de los filisteos, haciendo que todas sus espigas y todos sus frutos se quemasen. Y estos filisteos, mis hermanos, tomaron venganza por ello. Y fueron al pueblo de Israel. Y buscaron a Sansón, pero Sansón se escondió en una cueva. Entonces sus hermanos lo fueron a buscar, lo ataron y lo llevaron ante los filisteos. Y dice, cuando este hombre vio a los 1000 filisteos que se acercaban a él, aquellas puertas, mis hermanos, que eran puertas nuevas, no eran unas puertas viejas, unas puertas nuevas, las ataron, mis hermanos, a sus manos. Y de que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y aquellas cuerdas fueron como un hilo, mis hermanos. Se acabaron como si no fuera nada, y se desprendieron. Y él, con el Espíritu de Jehová en él, tomó aquella quijada de asno, y con ella mató a 1000 hombres, mis hermanos. Un hueso fresco, mis hermanos, de una varilla, de una quijada. El hueso que he visto en cuchillos, mis hermanos, por la televisión, que los pegan, mis hermanos, contra un cuchillo, contra un hueso, y el acero puede llegar a dañarse. Pero a la definitiva, golpe tras golpe, por mucho que ese cuchillo pueda sufrir, al final el hueso acaba, mis hermanos, cediendo. Pues cuanto más, mis hermanos, contra 1000 armaduras, contra 1000 cascos, contra 1000 espadas. Pero, mis hermanos, no era los huesos ni era Sansón, era el Espíritu de Dios que estaba, mis hermanos, sobre Sansón. Porque Dios usó, mis hermanos, ese hueso, una cosa insignificante, una cosa que no valía aparentemente para nada, para vencer a todo aquel ejército. Sansón, quien podría haber pegado a un filisteo y haber tomado su espada, mejor hubiera sido. Pero no, mis hermanos, él siguió con ese hueso, porque Dios tomó ese hueso para poder vencer. Y es que, mis hermanos,
No es nuestra sabiduría, no es nuestra ciencia, no es, mis hermanos, nuestro conocimiento lo que nos va a ayudar a vencer. Sino es, mis hermanos, el poder de Dios sobre nosotros, siendo humildes, esperando en Dios. Pues nuestro Señor Jesucristo mismo, siendo tan grande, siendo el Dios que creó los cielos de la tierra, que no hay nadie, mis hermanos, que pueda llenar el cielo como lo llena Él, que es tan grande, que ni el cielo puede contener. Él, siendo lo que es, y tan pequeño, mis hermanos, que nadie lo pudo reconocer. Aquellos grandes fariseos que esperaban un gran Mesías, alguien nacido de una buena familia, de una familia que era sacerdotal o lo que fuera, pero nadie lo pudo reconocer, porque era humilde, era sencillo, porque a Dios no lo va a encontrar, mis hermanos, allá en grandes estradas, no lo va a encontrar en grandes púlpitos, sino que lo va a encontrar en sitios pequeños, en sitios humildes, en lugares, mis hermanos, donde se le busca de corazón. Amén. Y esos son los que realmente encuentran a Dios y pueden ser usados por Dios. Mis hermanos, este hombre, David, vivía, creo que eran 8 hermanos, y perdonen hermanos si me equivoco, pero creo que eran 8 hermanos y era el menor de ellos. Y eran hombres fuertes sus hermanos mayores, de tal manera que estaban alistados, mis hermanos, en el ejército de Saúl. Y su padre quizás esperaba que David fuera como sus hermanos mayores. Dirá, bueno, él también será un buen varón, será hermoso, será valiente, tendrá grandes músculos para pelear en este ejército. Pero no fue así, sino que él fue pastor de ovejas. Él fue un hombre sencillo, un hombre humilde. Pero mis hermanos, el Espíritu de Jehová estaba en él. Porque esperaba a Dios, porque mis hermanos no era envanecido, no era grande, sino que su poder, mis hermanos, su fe residía en aquel que lo podía guardar del león, en aquel que lo podía guardar del oso. Porque él, mis hermanos, era obediente a su padre. Y si nosotros somos obedientes a su padre, a nuestro padre, y sus palabras habiten en nosotros, tenemos una fortaleza mucho más grande que nuestro conocimiento, mucho más grande, mis hermanos, que la ciencia que el mundo nos puede dar. Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que nuestros hermanos, que cuando fue Samuel a ungirlo, dijo al ver al hermano mayor, en verdad estoy delante del ungido de Jehová. Pero como sabemos, este hombre, mis hermanos, no pudo ungir a aquel gran hombre fuerte, ni varonil, ni guerrero, porque no era lo que Dios había escogido. Había escogido a un varón sencillo, un varón humilde, un varón que era conforme a su corazón. Porque eso es lo que el Señor busca, un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón que pueda guardar sus preceptos y sus mandamientos. Porque dice, añades en tu corazón estará tu tesoro. Mis hermanos, Sansón, la verdad, fue un varón ungido, pero al final sus votos, mis hermanos, los dejó por una mujer. Mis hermanos, aquella persona que su tierra no está bien labrada, la semilla de Dios crecerá, pero no crecerá correctamente, porque hay que quitar las piedras, hay que quitar, mis hermanos, los espinos, los abiojos que crecen en nuestro corazón, para que la palabra de Dios crezca pura y sin mancha en nuestras vidas, para que podamos ser instrumentos de Dios, humildes y sencillos. Y, mis hermanos, este varón, David, fue allá a batallar, como sabemos, contra Goliat. Mientras que Saúl, con esa gran armadura, con esa gran espada, también estaban aquí sus hermanos, aquellos quizás que se esperaban más cosas de ellos, ¿verdad? Y también estaba este general que dice David que ¿quién habrá como el general de Saúl? Porque era un gran hombre, mis hermanos, pero ninguno de ellos pudo vencer a aquel hombre, porque en sus corazones, hermanos, no estaba la semilla de Dios bien germinada, porque había piedra en su corazón, y mientras la semilla que está entre las rocas, no hay sol, sino que hay en nubes, la semilla poco a poco va creciendo y va dando frutos. Pero cuando sale el sol, mis hermanos, de la prueba, el sol de la tribulación, entonces esa raíz se seca, porque no tiene una buena profundidad. Pero mis hermanos, ahí es cuando se nota el verdadero Hijo de Dios, el que realmente ha guardado sus mandamientos y confía plenamente en él. Cuando sale el sol de justicia, cuando sale, mis hermanos, aquello que nos hace sufrir y llorar, porque ahí es, mis hermanos, cuando nuestra fe es probada como el oro. Y este hombre tuvo la fe de ir contra aquel hombre,
Pero no fue con la gran espada de Saúl, no fue, mis hermanos, con su coraza, no, mis hermanos, sino que fue mirando a aquel que tenía el poder para librarle. De tal manera que dijo: y sabed toda esta congregación que esta batalla va a ser de Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando una persona dice que esta batalla va a ser de Jehová, es cuando él confía plenamente en él. Porque la batalla ya no es mía, ya no es usted, habla batallas de Dios. La batalla es en sus manos. Por lo tanto, ¿de qué temerá el hombre, mis hermanos, si dice la palabra de Jehová? Si yo os dejo en mis manos, ¿quién nos puede hacer daño? Y este hombre, mis hermanos, antes, mucho antes de que fuera a la batalla, dice que Saúl estaba atormentado por espíritus que le atormentaban y buscaba a alguien para que esos espíritus malos se fueran de él y llamaron a David para que fuera allí a tocar el arpa. Pero, mis hermanos, el arpa era un instrumento en las manos de David. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que ser humildes y sencillos para que Dios nos pueda usar. Porque si usted, hermanos, es un hijo de Dios humilde y sencillo, cuando Dios ponga las manos sobre usted y toque esa arpa, amén, el arpa referenciándose a usted y a mí, siendo usados por Dios, ningún espíritu malo, mis hermanos, nos podrá vencer. Nada nos podrá hacer frente, porque estamos siendo usados por las manos de Dios. Porque Dios no busca a alguien que mande, mis hermanos, sobre sus propias vidas, sino a alguien que se deje gobernar. Así como Noé, mis hermanos, en aquella edad donde la producción se había aumentado de tal manera que dice que todas las gentes habían corrompido sus caminos delante de Jehová. Porque habían dejado sus mandamientos, porque sus corazones ya no andaban conforme el corazón de Jehová, porque ya no se dejaban gobernar por él, porque querían ir conforme sus concupiscencias, conforme sus mentes, mis hermanos. Entonces, la palabra de Dios vino a este varón Noé, diciéndole que hiciera un arca para que se salvase él y su familia, porque iba a destruir la tierra. Amén. Pero este Noé, mis hermanos, no se puso a decir: bueno, es verdad, voy a hacer lo que Dios dice. Y se puso a construir. Y a mitad del proceso no dijo: bueno, vamos a preguntar a los sabios de esta edad a ver si va a llover o no va a llover. No, él no se paró a pensar, porque sabía que la palabra de Dios era firme, que la palabra de Dios, si decía que era así, era porque iba a ser así. Porque era más firme que la tierra, y porque su palabra no pasará. Es por eso, mis hermanos, que nosotros tiene que haber esa confianza de saber que Dios lo va a hacer. Igual que esta mujer, Rahab la ramera, mis hermanos, una mujer que a los ojos de las personas sería alguien con la cual le podemos apuntar con el dedo, que la podíamos juzgar y criticar. Pero, mis hermanos, fíjense en la misericordia de Dios, que Dios usó de esta mujer para traer su descendencia. Esta mujer habitaba en los muros de Jericó, en el propio muro. Y ella, como sabía que Dios iba a traer la salvación, mis hermanos, es decir, que Dios iba a conquistar su tierra, escondió a los espías, para que no los descubriese el rey de allí de Jericó. Y le dieron la señal, mis hermanos, un hilo de grana para que lo atase a su ventana. Y dice, cuando dio 7 vueltas, mis hermanos, los 7 días allá, cuando cumplieron los mandamientos de Dios y todos los muros cayeron, aquella casa permaneció. Y si su vida está en la señal de la sangre de Cristo, da igual cuántos ángeles de la muerte pasen, da igual cuánto venga su vida, puede que caiga todo a su alrededor, pero usted se mantendrá firme. Porque usted tiene que tener puesta la mirada en el autor y consumador de la fe. Así como Pedro, mis hermanos, salió de la barca para ir a Jesús. Mientras su mirada estaba puesta en Jesucristo, mis hermanos, él permanecía firme. Él iba hacia él. Pero en el momento que su vista, mis hermanos, se fijó en aquellas olas tan grandes, en aquellos vientos que arreciaban contra él, y apartó su mirada, él empezó a hundirse. Por eso es necesario que nuestra mirada esté en el autor de la fe. Porque él es el que la creó la fe. Es el que la lleva al cumplimiento. Porque el diablo, mis hermanos, usó de la sabiduría y de la mentira para seducir a Eva. De tal manera, mis hermanos, de una manera tan sutil, diciendo: bien sabe Dios que si comieres en este árbol no morirás, sino que serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Y todas aquellas cosas que Eva había confirmado en su corazón, de que no lo podemos comer, Dios ha dicho que no
lo olvidó y dice que aquello lo vio agradable y codiciable a los ojos para alcanzar la sabiduría. Es por eso que no es por sabiduría, es por eso que no es por nuestro conocimiento, sino que es por la fe en la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, vamos a tratar de ser humildes, de ser sencillos, de tener un corazón manso, como nuestro Señor Jesucristo es el Señor, porque Él, mis hermanos, ni siquiera usó su propio poder para Él, sino que Él hizo lo que estaba predestinado para Él, hacer la voluntad de su Padre. Haga usted la voluntad de su Padre, sea cual sea la situación y el momento, hágala, y Dios lo usará y estará con usted. Que Dios le bendiga.